Qué bien que la Sociedad de Historia se une a las instituciones que nos hablan del patrimonio cultural en el Estado, en el país, pero si tomamos como referencia el siglo XX, nos damos cuenta que la sociedad mexicana ha creado, junto con el Estado mexicano, sobre todo el Estado que surge de la llamada Revolución Mexicana, van a crear instituciones que van a apoyar la educación y la cultura. Pues bien, encontramos que después de finiquitar el proceso de la Revolución en 1917, pronto se da la alternancia en el poder y van creando las instituciones que habrían de propiciar el sistema educativo nacional, que a su vez ya para los años 30-33 se crea las secundarias del país, producto de estudios que don Moisés Sáenz Garza realizó en el extranjero y que se dio cuenta que la educación que antes se conocía como la Escuela Nacional Preparatoria, o bien el Colegio Civil, o bien el Ateneo Fuentes en Coahuila, o el Liceo en Tamaulipas. Bueno, pues había que democratizar parte de este ciclo de 5 años que tenía la educación pública, y así en el 33 ya se crean las secundarias y se queda la escuela preparatoria como parte de la universidad. Bueno, pues, ¿qué nos interesaría destacar dentro de estas instituciones? Pues que un sistema educativo de educación básica y normal van a desarrollar un proceso cultural de acuerdo con las políticas del Estado, y en algunos casos la educación privada particular, pues auspiciada por algunas iglesias, sobre todo la católica, fueron creando sus propias instituciones con una orientación filosófica propia también. Así pues, llegamos a los años 40 y dentro del sistema educativo cultural se crea la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística en el 42, y así se van a crear otras instituciones que van a fomentar el conocimiento, pues, de la historia, de la sociedad. Las universidades estaban muy mecanizadas por el sistema educativo nacional que implementaba el Estado mexicano, tomando como modelo la Universidad Nacional Autónoma ya de México. Así pues, las universidades van a generar un tipo de conocimiento de nuestra sociedad que nos va a llevar a conocer el pensamiento filosófico, político, económico que ya circulaba en el mundo, y como ya para entonces había 2 grandes sistemas socioeconómicos, pues se disputaban la influencia que podían tener en las universidades para plasmar este pensamiento en alguna de las carreras que pudiesen darle orientación al profesionista. Y es así como en los años 60 llega el pensamiento socialista para confrontarlo con el pensamiento de las sociedades con fundamento del capitalismo mundial, pero también de los capitalismos propiamente de cada país. Así pues, encontramos que las universidades mexicanas ya para los años 60 empiezan a conocer las ideas filosóficas, políticas de los países socialistas. Se dan estas 2 corrientes, la generada en Francia, en Estados Unidos,
y la generada en Rusia y en otros países. Bueno, pues la Sociedad de Historia se mantuvo siempre dentro del esquema de los cánones que establecía la universidad pública, ligada al modelo norteamericano, al modelo europeo occidental. Pero también en América Latina se da el advenimiento de una revolución que se declara socialista y que la educación pues va a ser también para construir una sociedad socialista. México ya lo había hecho en los años 30 con el general Cárdenas como presidente, porque la intención de enseñar la educación socialista era en aquel entonces para entender las políticas del Estado mexicano. En el caso de Cuba se fue adelante con este sistema y la educación que ofrecieron los primeros 50 años fue estrictamente para consolidar al socialismo en ese país. Bueno, pues, ¿qué nos interesa en la Sociedad de Historia? Conocer los diversos momentos de la educación pública, y México tiene mucho que aportar en esta transición de un siglo XIX con rasgos oscurantistas a un siglo XX con una educación laica, científica, racional, para separar la educación pública de las iglesias, sobre todo de la católica. Bueno, pues esperemos que estas charlas que organiza la Sociedad de Historia para rescatar momentos de la vida cultural sirvan para fomentar en la escuela pública y privada el pensamiento que las universidades han propiciado, las escuelas normales han formado sus profesores, y nosotros desde la Sociedad de Historia siempre participaremos en esto de la educación pública del Estado mexicano. Esto sería el mensaje principal de nuestras participaciones en estos foros. Muchas gracias.